Estimados colegas académicos, invitados especiales, profesor Jonás Montilva, conferencista y segundo vicepresidente de la Junta Directiva de la Academia de Mérida. Señoras, señores, la Academia de Mérida, en función de su esencialidad intelectual y de su multidisciplinaridad, al elaborar cada programa semestral, acentúa lo concerniente a los aspectos que deben caracterizar una universidad moderna, la cual debe estar en consonancia con los sustanciosos y determinantes avances de la tecnología y entender perfectamente cómo ésta debe orientar en alto grado la docencia, la investigación y la extensión. Es fácilmente deducible el hecho de que la institución universitaria debe compenetrarse con tales adelantos, acoplando a ellos su modelo, su estructura, su administración y, por supuesto, asumiendo una conducción adecuada de la docencia, de la investigación y de la extensión. Tal como lo indicamos anteriormente, se trata de definir un modelo cónsono que la mantenga siempre en el perfil de un creciente surgimiento de innovaciones mundiales necesarias de asumir y poner en práctica para poder sobrevivir y progresar so pena de sucumbir. En función de lo anterior, sobre aspectos fundamentales relacionados con la tecnología y la docencia, nos hablará en la sesión de hoy el doctor Jonás Montilva, segundo vicepresidente de la Academia, profesor titular jubilado del Departamento de Computación de la Facultad de Ingeniería de la ULA, autor de 4 libros y más de 100 publicaciones en revistas y actas de congresos relacionados con la computación, la informática y la inteligencia artificial. El tema en cuestión, como ya lo indicamos, se refiere a una de las tecnologías de la inteligencia artificial de mayor impacto en la educación a cualquier nivel. Es decir, se trata de explorar cómo se puede enseñar y aprender en la era digital. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente encargado de la Academia de Mérida, colegas académicos, invitados especiales, señoras y señores. Gracias a todos ustedes por su asistencia virtual o presencial a esta conferencia que hemos titulado ChatGPT y la neurociencia del aprendizaje, o cómo aprender en la era digital. Antes de dar inicio a la conferencia, permítame leer fragmentos de 2 libros de 2 conocidos autores. El primero de ellos, una académica venezolana británica, Carlota Pérez, y el segundo del filósofo francés Edgar Morin. La doctora Carlota Pérez escribió a comienzos de este siglo un libro titulado Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, que ha sido considerado por la revista Foreign Affairs como uno de los libros de mayor impacto, más influyentes a comienzos de este siglo. Ella trata en este libro sobre las revoluciones tecnológicas y su paradigma, así como el impacto que estas revoluciones ocasionan tanto en la economía como en la sociedad contemporánea. La doctora Carlota define a una revolución tecnológica en los siguientes términos. Una revolución tecnológica puede ser definida como un poderoso y visible conjunto de tecnología, productos e industrias nuevas y dinámicas, capaces de sacudir los cimientos de la economía y de impulsar una oleada de desarrollo de largo plazo. El desarrollo lo define la doctora Carlota de la siguiente manera. El desarrollo es un proceso escalonado con grandes oleadas cada 5 o 6 décadas, cada una de las cuales conlleva profundos cambios estructurales dentro de la economía y en casi toda la sociedad. La doctora Carlota define 5 eras desde el momento en que se inicia la revolución industrial hasta la era en la cual estamos actualmente, que es la era de la informática y la telecomunicación. Entre una era y otra, como la podemos ver en este diagrama, transcurre generalmente 50 años. Entonces vemos cómo hay una transición de la revolución industrial a la era del vapor,
y los ferrocarriles, a la era del acero, la electricidad, la ingeniería pesada, la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa, y la era de la informática y las telecomunicaciones. Pues bien, han transcurrido 50 años desde que se desarrolló el Internet y se han creado una serie de dispositivos tecnológicos, tales como el mismo computador, el PC, el computador personal, el celular y toda esa serie de tecnologías que han caracterizado, que están actualmente en uso cotidiano, ¿no? Son de uso ubicuo. Sin embargo, a raíz de este boom de la inteligencia artificial, y habiendo ya transcurrido 50 años desde el inicio de esta era, nos preguntamos si estamos ante una nueva era que podríamos muy bien denominar la era de la inteligencia artificial. Bien, por otro lado, quisiera hacer referencia también a estos fragmentos del libro del doctor Edgar Morin, el conocido filósofo y sociólogo francés, titulado Los 7 saberes necesarios de la educación del futuro. Dice Morin, en la introducción de su libro, lo siguiente, abro comillas: uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza a nuestro mundo. Morin identifica como el primero de esos saberes lo que expresa en estos términos: conocer lo que es conocer. Y da a entender que la importancia que tiene el estudio del conocimiento y por ende el estudio del aprendizaje mismo, o sea, de todos los procesos, tanto cerebrales como mentales, que se dan en el ser humano para aprender y, por supuesto, para conocer. Entonces, de allí la importancia que le damos en esta conferencia al aspecto de la neurociencia. Es decir, la neurociencia es hoy en día una de las disciplinas en plena evolución que puede tener un impacto tan o quizás mayor que el que tiene actualmente la inteligencia artificial. Pues bien, con estos dos fragmentos y con estas dos citas vamos a dar inicio a nuestra conferencia, que la hemos dividido, como mencionó el doctor Ontiveros al comienzo, en 3 partes. La inteligencia artificial generativa, con énfasis en ChatGPT. Luego veremos la inteligencia artificial y la neurociencia, las relaciones entre ellas. Y luego haremos una descripción de el uso del neuroaprendizaje en la era digital, así como podemos usar el neuroaprendizaje y las técnicas de inteligencia artificial en esta era digital. Bien, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Qué es ChatGPT? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué limitaciones y qué aplicaciones tiene? ¿Y qué otros tipos de inteligencia artificial generativa existen? Veamos entonces lo siguiente. ChatGPT es la tecnología digital de mayor crecimiento en número de usuarios. Se estima que en solo 2 meses la tecnología ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios. Si nosotros comparamos esta tecnología con el teléfono analógico, por ejemplo, que se desarrolló el siglo pasado, al teléfono analógico le tomó 75 años alcanzar esa cifra, es decir, alcanzar los 100 millones de usuarios. Entonces vemos el impacto que ChatGPT ha tenido en este momento. Por eso el boom que existe actualmente y por eso es que la inteligencia artificial se ha convertido en una de las disciplinas en boga y una de las disciplinas que está de boca en boca. Es decir, todo el mundo quiere saber qué es lo que está ocurriendo con ChatGPT y en particular con la inteligencia artificial en general. Bien, si lo comparamos con otras tecnologías, vemos, por ejemplo, que a Telegram le tomó 5 años y 1 mes lograr los 100 millones de usuarios. A Instagram, por ejemplo, le tomó 2 años, 6 meses alcanzar la cifra de los 100 millones. El número de consultas diarias que tiene actualmente ChatGPT es de 10 millones por día. La versión que se liberó en noviembre del año pasado, que es de acceso libre, gratuito e ilimitado, es la versión 3.5. Actualmente está la versión 4, no es gratuita, es paga, pero Bing de Microsoft pues, ofrece una versión gratuita que pueden ustedes descargar sin ninguna limitación en su celular. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT se define como una aplicación de inteligencia artificial generativa, es decir, simula una conversación humana, es capaz de mantener una conversación de persona a máquina, ¿verdad? Durante un tiempo bastante, yo diría, quizás ilimitado. Entonces es capaz de generar contenidos únicos y esa es quizás la característica importante y es lo que define en muy buena medida su nombre o su clasificación como inteligencia artificial generativa. ChatGPT fue creado por la empresa OpenAI
una empresa privada, inicialmente sin fines de lucro, hoy en día con fines de lucro, y ha desarrollado una serie de versiones dentro de las cuales está la 3.5 y las 4 que ya mencioné anteriormente. Veamos qué es entonces la inteligencia artificial generativa. Y para ver este tipo de inteligencia he preparado un pequeño video muy corto que nos muestra qué es la inteligencia artificial generativa hecha en términos de este tipo de inteligencia. Es decir, el video que vamos a ver fue creado con inteligencias artificiales generativas. Por supuesto, yo dirigí todo el proceso y hice la edición final, pero gran parte de lo que vamos a ver fue creado de manera generativa. La inteligencia artificial generativa es una modalidad de la inteligencia artificial que es capaz de generar texto, imágenes, vídeo o música. Los analistas coinciden en que nos encontramos ante un punto de inflexión y la adopción masiva de la inteligencia artificial es inminente. La inteligencia artificial generativa se puede utilizar en la elaboración de vídeos de varias maneras. Por ejemplo, una herramienta creada por SenseTime, el gigante tecnológico de Hong Kong, puede detectar emociones en un audio y asociarlas a expresiones faciales que representa en un vídeo. También se utiliza en la industria de los videojuegos para generar mundos virtuales y personajes. Bien, como pudieron ver, el video pues, fue generado con este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. El texto fue creado con Bing, que contiene detrás una versión de ChatGPT 4. El video y la voz fueron creados con la aplicación invideo.io. Las imágenes que vimos fueron creadas con DALL-E. Y el fondo musical fue creado con esta aplicación Beethoven.ai. Yo lo único que hice fue realizar la edición final y eso me tomó no más allá de unos 20 minutos poder integrar y generar este video, como pudieron apreciarlo. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, le preguntamos también a ChatGPT en su versión 3.5 qué es la inteligencia artificial generativa y esta fue la respuesta que arrojó. Dice, la inteligencia artificial generativa se refiere a una rama de la inteligencia artificial que se centra en la creación de algoritmos y modelos capaces de generar nuevos datos o contenido original a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Lo que es importante en esta definición y las que vamos a ver a continuación es que la aplicación genera estas definiciones de manera propia, es decir, no consulta o no toma, mejor dicho, texto de las páginas web que ya existen, sino que él genera automáticamente esta respuesta. La versión ChatGPT 4, que está instalada detrás de Microsoft Bing, también nos dio otra definición parecida. Dice, la inteligencia artificial es la rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes. Utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender texto e imágenes y luego generar contenido nuevo y único. Bueno, y así continúa entonces haciendo una descripción completa de esto. Bien, el ChatGPT tiene ahora también un competidor fuerte que es el Bard de Google, al cual le hicimos también una pregunta que es la inteligencia artificial generativa. Se la tuvimos que hacer en inglés porque no me quiso dar respuestas en español. Me dice que no está todavía preparado para responder en el lenguaje español. Probablemente en los próximos meses ya lo esté. Bueno, esa es la respuesta que me dio una respuesta diferente. Como pueden apreciar, hay 3 respuestas diferentes. El punto ahora es, y eso tiene que ver mucho con cómo podemos usar nosotros estas herramientas y para qué las podemos usar. Pues bueno, si queremos usarlas para aprender, pues obviamente tendríamos que hacer varias consultas, tener un conjunto de preguntas listas para poder interactuar con estas aplicaciones y analizar, ¿verdad?, a fondo cada una de ellas.
Es decir, no tomar directamente lo que ellas han generado y hacer lo que podría hacer cualquiera que quiera hacer trampa, es decir, hacer un copy-paste. Lo interesante y lo importante de esto es entonces que podamos analizar esas definiciones y poder extraer conclusiones a partir de ellas. Eso fue lo que hice con respecto al análisis de esas tres definiciones. La primera conclusión que saqué de analizar ella dice: la inteligencia artificial generativa es una de las ramas de la inteligencia artificial. Produce aplicaciones capaces de generar contenido original en forma de texto, imágenes, audio, video. Las aplicaciones emplean algoritmos y modelos de lenguaje basados en el aprendizaje de máquinas, las redes neuronales y el procesamiento del lenguaje natural. Las aplicaciones se entrenan con grandes volúmenes de datos que son luego usados para generar respuestas a preguntas que hace el usuario. Durante el entrenamiento, sus redes neuronales aprenden patrones y reglas necesarias para comunicarse con el usuario y generar las respuestas a las preguntas, es decir, generar lo que conocemos como prompt. Pues bien, aquí pueden haber muchas preguntas o dudas que le surgen a uno, por ejemplo, ¿qué es un modelo de lenguaje? Entonces ahí es donde está la gracia del uso del ChatGPT. Podemos preguntarle a él: acláreme qué es un lenguaje y qué es un modelo de lenguaje y cómo se usa y qué es el aprendizaje de máquina o qué son las redes neuronales. Entonces, como podemos ver, podemos aprovechar al máximo esta herramienta para aprender y mantener a través de un determinado proceso de aprendizaje esa interacción con la herramienta. Por un lado, aprende la máquina porque la máquina va a aprender de la conversación que mantenga con usted, y también, por otro lado, usted va a aprender de esa comunicación. Bien, ¿qué cosas puede hacer ChatGPT? Bueno, puede escribir artículos para un blog, puede escribir poemas, programas de computación, recetas de cocina, recomendaciones de salud, planes de diferente naturaleza, exámenes, etc. Y por supuesto, mantener una conversación sobre cualquier tema a cualquier hora del día, lo cual es una gran ventaja para aquel que quiere aprender. Veamos un ejemplo, no lo voy a presentar, no lo voy a leer, por supuesto, pero le pedí que elaborara un post para un blog de tecnología que explicara para lectores no expertos qué es una red neuronal. Bueno, eso fue lo que produjo ChatGPT, un artículo completo, muy bien descrito, con una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión que no está mostrada acá, pero que la elabora, la genera, porque tiene una estructura para generar este tipo de documento. Le pedí también que elaborara, y esto lo hicimos en una conversación que tuvimos con ChatGPT, el doctor Eleazar Ontiveros y quien les habla, en mi casa. Le pedimos que escribiera una poesía que relacionara el alma con el pecado y el infierno en cualquier movimiento poético. Bueno, y elaboró una poesía de esta naturaleza. Ustedes, los que son expertos son lectores asiduos de poesía y los especialistas en el tema literario, pues podrán analizar esa poesía para determinar cuál es la calidad que tiene. También es posible crear programas con él. Le pedí que creara un programa en Python para implementar una calculadora de escritorio y me arrojó un programa completo con las distintas funciones necesarias para poder manejar una calculadora de manera automática en un programa cualquiera. Bien, ¿qué significa entonces GPT? GPT significa Generative, Pre-train y Transformer. O sea, generativo porque es la capacidad que tiene esta herramienta para generar contenido nuevo, bien sea en forma de texto o en forma de imágenes. La P viene de pre-entrenado, es decir, ha sido entrenado previamente con un volumen muy elevado de datos de Internet. Transformer es porque se basa en una arquitectura de tipo transformador, es decir, la arquitectura, la estructura que tiene la aplicación se conoce con este nombre, bajo este nombre de Transformer. Bien, el GPT tiene hoy, y todos estos chatbots tienen básicamente tres grandes procesos para poderlos desarrollar y poner en el mercado, es decir, liberar el producto. Tiene una fase de entrenamiento, una fase de transformación y, por supuesto, la fase de generación de contenidos. Durante el entrenamiento, que son las fases iniciales de construcción de esta herramienta, se acude a fuentes muy diversas. En el caso de ChatGPT, pues se acudió a libros, artículos, blogs y páginas de Internet, todo a través de Internet, de material que está disponible en Internet, lo cual arrojó un total de 570 gigabytes. Posiblemente unas cuantas librerías del Congreso podrían caber en esta cantidad. Es decir, 570 gigabytes, pues es una cantidad bastante grande de datos que fueron tomados, fueron limpiados, o sea, fueron organizados
para poder alimentar la base de datos que usa este sistema. Luego él, con esos datos, hace una transformación para poder entonces luego crear una gran red de conexión de palabras, ¿verdad?, que le permita luego generar la respuesta a las preguntas que el usuario le hace. En esa transformación, el número de parámetros, ya vamos a ver qué son los parámetros, están en el caso del GPT de la versión 3.5 por el orden de los 175.000 millones de parámetros. Es una cifra sorprendente. Es también un indicador del volumen que está detrás de él. Bien, ¿de qué es capaz una inteligencia artificial generativa, un poco más allá del ChatGPT? Una inteligencia artificial generativa emula esencialmente procesos cognitivos que son propios del ser humano. Y sus capacidades van a aumentar en la medida que aumentan los parámetros durante el entrenamiento. Es decir, que el entrenamiento es un aspecto clave, fundamental, en el desarrollo de una aplicación de esta naturaleza. Y es probablemente la etapa que más tiempo consume antes de poder liberar el producto, es decir, de sacarlo al mercado. Los procesos cognitivos que una herramienta de esta naturaleza puede hacer, los hemos indicado en esta lámina. Van desde preguntas y respuestas, un análisis semántico de un texto, aritmética, es decir, puede realizar cálculos, conocimientos generales, es decir, puede usted intercambiar conocimiento general con un chatbot de esta naturaleza, puede realizar una comprensión de una lectura, un resumen, una inferencia lógica, un razonamiento de sentido común, reconocimiento de patrones, traducción, diálogo, entendimiento del lenguaje, generación y depuración de código y, por supuesto, la generación de imágenes, videos, música y voz. Bien, el ChatGPT obviamente no es la única que existe. Actualmente existen alrededor de 2.700 aplicaciones inteligentes que han sido catalogadas por este portal llamado Futurepedia.io. No todas ellas son generativas, hay aplicaciones de toda naturaleza, pero se estima que hay más de 200 aplicaciones que fueron creadas desde el momento en que se liberó ChatGPT hasta este instante. Es decir, que el boom no solamente lo está marcando o lo está indicando o lo está creando ChatGPT. El boom es de todas las inteligencias artificiales generativas. Aquí hay una clasificación de ellas en función del tipo de generación que ellos realizan. Están indicadas las que generan texto, las que generan imágenes, voz, música, video y código. Entonces, esa clasificación que está indicada muestra entonces las capacidades que tienen este tipo de inteligencias artificiales generativas y que pudimos apreciar con el video que vimos al comienzo. Un aspecto sumamente importante del uso de estas aplicaciones es lo que se llama la ingeniería de la pregunta. La ingeniería de la pregunta, pues es quizás un término un poco rimbombante, un término quizás exagerado, pero tiene una característica muy particular, y es que para poder asegurar la calidad de la respuesta, nosotros tenemos que introducir una pregunta de calidad. Es decir, la respuesta va a venir dada en términos de la calidad de la pregunta. Si la pregunta es buena, el chatbot tendrá la capacidad de poder buscar en su base de datos y generar el contenido que mejor represente la pregunta que usted le está haciendo. Por otro lado, el contexto es supremamente importante porque el contexto personaliza la pregunta. Yo dije en un momento de que estos sistemas tienen la cualidad de ser personalizables, es decir, la conversación que usted mantiene con él es una conversación que se puede personalizar, siempre y cuando el chatbot identifique quién es usted, es decir, qué hace usted, qué profesión tiene, cuál es su interés. Una vez que esté definido ese contexto, pues entonces el chatbot va a dar respuestas muy diferentes a otro que haya definido un contexto distinto. Hay 5 aspectos importantes en la pregunta: el contexto, la tarea, las instrucciones, el refuerzo y el refinamiento. En el contexto, por ejemplo, aquí le pedí lo siguiente, le dije: soy un escritor de ciencia ficción y estoy interesado en la inteligencia artificial y su impacto en la humanidad en la década 2030. La tarea que quiero que haga es la siguiente: quiero escribir una novela sobre la singularidad y el momento en que una superinteligencia artificial supere al ser humano en todas sus capacidades cognitivas. Y le pedí que elaborara la estructura y el guión para esta novela. Las instrucciones que le di son las siguientes: la novela debe incluir varios actores, un niño, su familia, una superinteligencia artificial, un equipo de investigadores, y le dije que el ambiente donde se va a desarrollar toda esta trama es en la ciudad de Caracas, en Venezuela.
Como refuerzo, porque también podemos reforzar las preguntas, le pedí que me indicara si tenía alguna duda, alguna pregunta que necesitara para poder escribir la estructura y el guión de la novela. Él me respondió que sí y empezó a preguntarme en varias oportunidades hasta que le dije que generara ya, que simplemente generara la estructura y el guión. Él generó una estructura y un guión y a partir de ahí empecé un intercambio con el chatbot para mejorar el guión agregando nuevos actores. Esto lo hice con ChatGPT. Bueno, con esto vemos qué es ChatGPT, qué son las inteligencias generativas, vemos el potencial que ellas tienen y vemos una estrecha conexión entre la inteligencia artificial generativa y los procesos cognitivos. Son capaces de emular un conjunto bastante amplio de procesos cognitivos que generalmente están relacionados con las capacidades que nosotros los seres humanos tenemos. Vamos a ver ahora la inteligencia artificial y la neurociencia. Para ello voy a leer muy rápidamente dos definiciones para podernos ubicar. Inteligencia artificial es definida por uno de los padres de esta disciplina en 1955 como la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Otro autor, más recientemente, Chauhan, dice la inteligencia artificial es la capacidad de los sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, incluyendo el aprendizaje automático, la comprensión del lenguaje natural y el razonamiento. Por otro lado, la neurociencia, que es una disciplina que se ha desarrollado separadamente de la inteligencia artificial, pero que mantiene una estrecha conexión, como veremos seguidamente, se define de la siguiente manera. Y esta definición me la da precisamente ChatGPT, y esa es la manera como se está citando actualmente. No citamos a ChatGPT, sino citamos al autor de esa herramienta, en este caso OpenAI. La neurociencia es el campo científico que se ocupa del estudio del sistema nervioso, incluidos el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Su objetivo es comprender cómo el sistema nervioso se desarrolla, se estructura y funciona, y cómo estas características se relacionan con el comportamiento, la cognición, la percepción y otros aspectos de la experiencia humana y animal. Bien, estas dos disciplinas se han venido desarrollando de manera paralela. Si bien la inteligencia artificial tiene sus orígenes a mediados del siglo pasado, alrededor de 1950, que es cuando surge el computador, la inteligencia artificial nace en paralelo con el computador, ellas se han venido desarrollando de manera, por supuesto, separada, pero ha habido una estrecha interacción entre ambas. Hoy en día, ambas se alimentan mutuamente. La neurociencia se alimenta de los desarrollos de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial a su vez se alimenta de la neurociencia. En particular, la inteligencia artificial ha tomado muchos aspectos de lo que se llama la neurociencia cognitiva, que es la que estudia los procesos de la mente, o sea, los procesos cognitivos. Porque la neurociencia pues estudia fundamentalmente el cerebro, ¿okay? Se hace el énfasis en la parte, como bien lo indicamos aquí, en la parte molecular, celular, en la parte anatómica, fisiológica, es decir, en distintos aspectos de la biología del cerebro. Sin embargo, la cognitiva, que guarda una relación mucho más estrecha con la psicología, pues ha desarrollado una serie de teorías vinculadas con los procesos cognitivos de la mente. De allí se ha extraído mucha información para crear, en muy buena medida, toda esta serie de técnicas, de aplicaciones de la inteligencia artificial, como es el aprendizaje de máquina, el aprendizaje profundo, las redes neuronales, el reconocimiento de patrones, el procesamiento del lenguaje natural y los chatbots en particular. Entonces aquí vemos que existe una estrecha conexión entre estas dos disciplinas. Veamos con un poco más de profundidad esta conexión. Aquí podemos ver cómo y comparamos lo que es una neurona humana con una neurona artificial. En la parte izquierda vemos una neurona, las distintas componentes de la neurona, las dendritas, su cuerpo, el axón, que es la parte que comunica una parte de la red neuronal con la otra, y luego tenemos, ¿verdad?, los terminales del axón, que es donde se produce la conexión entre una neurona y otra y un proceso electroquímico conocido como sinapsis. La neurona, pues, es entonces la unidad funcional básica del sistema nervioso, es decir, del cerebro y la médula espinal, y procesan y transmiten información
y se comunican a través de impulsos electroquímicos conocidos como sinapsis. Por otro lado, a partir de esta estructura que tiene la neurona, los especialistas en inteligencia artificial pues han creado una neurona artificial que es básicamente una función matemática, ¿verdad?, que emula en muy buena medida el comportamiento de una neurona humana. Es una función matemática que va a computar un valor a partir de un conjunto de datos de entrada. Para mostrar un poco la idea general, sin ahondar mucho por la complejidad que tiene el tema, vemos que una neurona artificial puede predecir, por ejemplo, el precio de una casa en función del número de habitaciones, el tamaño de metros y la edad en años. Para ello definimos como variables de entrada, ¿verdad?, X1, el número de habitaciones, X2, el tamaño en metros, y X3, la edad en años. Los pesos W1, W2 y W3 se van ajustando de acuerdo a la importancia de cada variable y se van ajustando en el proceso de entrenamiento. Es decir, esa neurona hay que entrenarla para que pueda arrojar un resultado apropiado y nos pueda indicar, ¿verdad?, un valor comparativo, que será el valor Y, que nos va a permitir indicar cuál es el precio comparativo de una determinada vivienda con los datos de entrada. Esa es, en términos generales, la manera de actuar de una neurona artificial. Si vemos, hay una analogía estrecha, ¿no?, tanto en las entradas como en la salida, tanto en la neurona humana como en la neurona artificial. Bien, pero la neurona es parte de una red más grande. Entonces, la neurona humana es parte de una red neuronal, ¿sí? El cerebro, se estima que el cerebro tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas localizadas en el cerebro, en la médula espinal y en el sistema periférico. En 1 milímetro de la corteza cerebral, es decir, lo que podría ocupar la cabeza de un alfiler, hay aproximadamente 50.000 neuronas. Y cada neurona tiene aproximadamente 6.000 conexiones, es decir, de llevar a cabo el proceso de sinapsis a través de 6.000 conexiones. Esto implica que hay aproximadamente 300 millones de conexiones por milímetro cúbico en el cerebro. Es decir, la neurona va entonces a tener conexiones con distintas neuronas en ese orden, aproximadamente 300 millones de conexiones. Por otro lado, la neurona artificial, que emula en muy buena medida la neurona humana, está formada por nodos. Cada nodo es una neurona y se va a comunicar con otras neuronas desde una capa de entrada, es el conjunto de neuronas que se ubican verticalmente, se conoce como capa. O sea, hay un conjunto de capas y las capas se van a ir interconectando en un proceso muy similar al de la sinapsis, o que emula la sinapsis, ¿verdad?, para ir creando, para ir estructurando el conocimiento e ir dando respuesta durante el proceso de entrenamiento, es decir, para poder crear esa red de conexiones que existe en lógica entre los distintos datos que manejan en su base de datos y en su estructura fundamental. El modelo ChatGPT 3.5 tiene alrededor de 175.000 millones de parámetros. En esos parámetros se incluyen el número de las capas, el número de nodos, es decir, las neuronas artificiales, y la conectividad que existe entre los nodos. Aquí vemos una neurona artificial que, dada una entrada, ¿verdad?, una imagen de entrada, las distintas capas que conforman realizan distintos procesos. La primera capa, ¿verdad?, separa los distintos píxeles, luego identifica los bordes, luego combina los bordes, luego identifica los distintos aspectos de la imagen, para luego dar una respuesta y decir la salida, ¿verdad?, a esta imagen es el nombre de la persona que está ubicada allí, en este caso George Washington. Bien, ¿cómo se crean las aplicaciones inteligentes? Pues bien, la inteligencia artificial y la computación han desarrollado técnicas para enseñarle a las máquinas como lo hemos indicado acá, a adquirir, representar y almacenar conocimiento. También razonar sobre ese conocimiento y actuar a partir del conocimiento representado. Muchas de esas técnicas han sido influidas por la neurociencia, es decir, la neurociencia ha aportado los modelos generales para poder desarrollar estas tecnologías. Ahí está la representación de conocimiento, el aprendizaje de máquina, el aprendizaje por refuerzo, el reconocimiento de patrones y las redes neuronales, que son las tecnologías que en general están detrás de todos los chatbots y de todas las aplicaciones de inteligencia artificial generativas que vimos anteriormente. Bien, para crear y desarrollar estas aplicaciones, y esto es quizá lo interesante de este proceso, es que los computistas usamos 4 maneras o enfoques de pensamiento.
Para desarrollar o construir cualquiera de las aplicaciones anteriores, usamos el pensamiento ontológico, que nos permite a nosotros entender, ¿verdad?, los objetos que están detrás de determinada ontología, por ejemplo, de una red neuronal, y poder relacionar esos conceptos, ¿verdad?, y establecer cuáles son las propiedades de las neuronas y de las redes neuronales. El pensamiento ontológico se acompaña también con el pensamiento sistémico, que le permite dar cuerpo, estructura a la aplicación, nos permite definir, ¿verdad?, cuál es la intencionalidad de la aplicación, cuál es su estructura, cuál es su funcionalidad, cómo se comporta o se debe comportar esa aplicación y sobre todo cuáles son las relaciones que esa aplicación mantiene con el ambiente. El pensamiento computacional, que es fundamental en todo computista, pues tiene una serie de principios que son usados, por supuesto, para poder crear las aplicaciones y poder construir los algoritmos y los programas que están detrás de todo este tipo de tecnología. Y finalmente está el pensamiento de diseño, que nos permite manejar todo lo relativo a los procesos, es decir, sobre todo la parte de innovación y de creatividad que es fundamental en el desarrollo y construcción de estas aplicaciones inteligentes. Pues bien, aquí paro entonces para hacer una pregunta. Como podrán observar, pues hemos sido sumamente exitosos enseñándole a las máquinas a pensar, al punto de que hoy en día tenemos máquinas que pueden igualarnos en nuestra manera de pensar y en las respuestas que nos dan a muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos, como pudieron apreciarlo con los chatbots anteriores. Ahora bien, si hemos sido muy exitosos enseñando a las máquinas a pensar, debe ser porque esas técnicas y maneras de pensar son muy buenas. Entonces me he hecho la siguiente pregunta, que es la pregunta fundamental que ha guiado mi investigación durante los últimos 4 años, es ¿por qué no usar estas técnicas para mejorar nuestras capacidades y habilidades de aprendizaje? Es decir, si las técnicas son sumamente buenas para enseñarle a las máquinas, esas técnicas tienen que ser muy buenas para enseñarnos nosotros mismos. Entonces, esa es la idea fundamental de la tercera parte que vamos a ver a continuación. Es decir, cómo podemos usar las técnicas de inteligencia artificial y los procesos cognitivos de la neurociencia para incrementar nuestras capacidades de aprendizaje. Aquí entramos entonces en el tema del neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje se define como la aplicación de la neurociencia a los procesos de aprendizaje, a los procesos cognitivos de aprendizaje. Y esto tiene que ver, aquí hay varias corrientes, algunas se enfocan en los procesos neurales, es decir, lo que ocurre en el cerebro durante el proceso de aprendizaje. Otros más bien se enfocan en la parte cognitiva, es decir, ver cómo nosotros podemos mejorar nuestros procesos cognitivos a través del estudio del cerebro. Pues bien, algunos de esos procesos cognitivos que están asociados al aprendizaje, entendiendo el aprendizaje como uno de los procesos cognitivos también. Los procesos cognitivos asociados al aprendizaje pues son básicamente la percepción, la memoria, que es donde almacenamos lo aprendido, el pensamiento, que dice cómo nosotros pensamos, cómo nosotros analizamos un problema, la conceptualización, que es fundamental para poder entender el mundo que nos rodea, el razonamiento para poder deducir, sacar conclusiones de lo aprendido, la atención, que es fundamental, ¿verdad?, para poder concentrarnos y poder aprender. Y por supuesto se ha demostrado que la emoción juega un papel fundamental en todo proceso de aprendizaje. O sea, la emoción está vinculada, por supuesto, con la motivación que uno tenga para aprender. En la medida que tengamos una mayor motivación para el aprendizaje, pues ese proceso cognitivo se va a encargar de mejorar el proceso de aprendizaje. Bien, en relación al pensamiento, pues existen muchas formas de pensar. Aquí nombro 5 de las formas más comunes de pensamiento: el pensamiento crítico, el ontológico, el sistémico, el computacional y el de diseño. Estos 4 últimos, incluso el quinto también, son fundamentales, como lo mencioné anteriormente, en la construcción de herramientas de inteligencia artificial. Son los tipos de pensamiento que nosotros usamos para desarrollar esta tecnología. Ahora bien, podemos categorizar el aprendizaje, y eso es lo que ha hecho la neurociencia del aprendizaje o el neuroaprendizaje. Pues ha ido identificando distintas maneras de aprendizaje, distintas a las corrientes que se desarrollaron el siglo pasado, que como son las teorías clásicas del aprendizaje, como lo son, por ejemplo, el constructivismo, el conductismo y el comportamiento, las teorías del comportamiento, que fueron fundamentales durante la década pasada para poder mejorar el aprendizaje y mejorar los procesos educativos, sobre todo los procesos de enseñanza. Pero bien, el neuroaprendizaje ha venido desarrollando sus propias teorías sobre el aprendizaje.
Y ahí emerge lo que llamamos el aprendizaje asociativo, el aprendizaje por refuerzo, el perceptivo, el conceptual, el experiencial, el procedimental, y hay otras nuevas maneras de aprendizaje que se van incorporando y que en su mayoría provienen de la neurociencia. Vamos a ver aquí a partir de ahora cómo podemos usar estas maneras de pensar para resolver problemas. Voy a seleccionar solamente 4 de ellas: el pensamiento ontológico, el sistémico, el computacional y el de diseño. Y pongo como ejemplo lo siguiente: cómo utilizar la tecnología de los drones, por ejemplo, para el levantamiento topográfico de una zona. Entonces, suponga que usted es un ingeniero civil que está interesado o tiene como tarea, ¿verdad?, levantar la topografía de una determinada zona, para lo cual pues le han asignado un dron. Pero el problema que se le presenta es que usted no tiene conocimientos del dron, o sea, no sabe lo que es un dron, nunca lo ha usado. O sea, se topa con esta tecnología por primera vez. Entonces, ¿cómo podemos nosotros usar estas formas de pensamiento del neuroaprendizaje para poder mejorar, para poder toparnos y poder dominar la tecnología de los drones en muy corto tiempo? Pues bien, el pensamiento ontológico nos va a permitir conceptualizar el problema, es decir, identificar los objetos que componen a un dron, cuáles son sus relaciones, identificar las propiedades de cada componente del dron y poder construir un modelo con un lenguaje artificial que nos permita entender qué es un dron, cómo se estructura, cómo está compuesto. El sistémico nos va a permitir ver el problema como un sistema, es decir, podemos ver el dron desde distintas perspectivas, desde la perspectiva del usuario, del desarrollador, del operador, etc. E identificar la estructura que tiene el dron, como cuál es su funcionalidad, cuál es su comportamiento. El pensamiento computacional aporta también unos principios interesantes en todo esto. El principio de abstracción, que es fundamental en los procesos cognitivos, que es concentrarse en lo relevante y dejar de lado aquello que no es relevante para poder avanzar en el proceso de aprendizaje. Otro principio es descomponer el problema, por ejemplo, descomponer el dron en todas sus partes hasta llegar a un nivel de profundidad suficiente para poder entender qué es un dron y cómo poderlo usar. También podemos usar los algoritmos para diseñar cómo podemos usar el dron, ¿no? Es decir, cómo podríamos utilizarlo, cómo le podemos dar mantenimiento. Podemos reconocer patrones similares, es decir, asociar ese dron a otras tecnologías similares y evaluar, por supuesto, la solución que nos hemos planteado. Por otro lado, el pensamiento de diseño nos va a permitir diseñar la solución mediante procesos de creatividad e innovación, entender a los usuarios, observar sus procesos, idear soluciones y modelar la mejor solución. Es decir, el pensamiento de diseño nos va a permitir entonces construir los procesos necesarios para poder aplicar la tecnología de drones al problema que nos atañe, que es el levantamiento topográfico de una zona. Hay entonces 4 categorías asociadas a estas formas de pensamiento que nos las da el neuroaprendizaje. Es el aprendizaje perceptivo, el conceptual, el algoritmo y el experiencial. El perceptivo es de tipo sensorial, es decir, nos va a permitir percibir las propiedades físicas del objeto. El conceptual es de tipo cognitivo y nos permite conceptualizar y modelar el objeto de estudio, es decir, elaborar un diagrama o un modelo que nos permita comprender qué es un dron. El algorítmico es de tipo procedimental y nos va a permitir, por ejemplo, elaborar o describir la secuencia de pasos para utilizar el dron o para manejarlo. Y el experiencial es de tipo vivencial y nos va a permitir desarrollar las habilidades y las destrezas en el uso del objeto de estudio. Entonces, estas 4 formas de aprendizaje, combinadas con las 4 maneras de pensar que vimos, forman entonces un equipo o una estructura conceptual o cognitiva que le va a facilitar a usted el proceso de aprendizaje. Veamos el ejemplo. El aprendizaje perceptivo pues va a consistir, como lo mencioné, en captar las propiedades físicas del objeto de estudio. Explora el objeto de estudio, cada uno de sus elementos, usted lo ve, lo toca, pero en el caso del dron va a identificar que hay un cuerpo, una cámara, unos brazos, hay un controlador de vuelo y hay otros componentes como los manuales, conectores, baterías y cargadores. Es decir, es el primer contacto que tenemos con el objeto que estamos estudiando. Fíjense que yo puedo reemplazar fácilmente el dron por cualquier otra disciplina, es decir, podría, por ejemplo, si estoy interesado en la neurociencia, pues digo, bueno, quiero aprender sobre la neurociencia y puedo aplicar exactamente las mismas formas de pensamiento y las mismas formas de aprendizaje que estoy explicando actualmente. El conceptual va a consistir en adquirir conocimiento del objeto a través de la conceptualización y su representación, es decir, a través de su modelado. Aquí vamos a distinguir que hay distintas categorías o vamos a
digamos, a identificar las distintas categorías de drones que existen y vamos a ver las propiedades que cada uno de ellos tiene, las diferencias que existen entre uno y otro. Es decir, subimos nuestro nivel de abstracción del objeto en particular que tenemos en la mano a los drones en general. Por eso lo llamamos aprendizaje de tipo conceptual. Ahí elaboramos un modelo conceptual, ¿verdad?, que nos va a describir en términos muy generales los conceptos fundamentales que están detrás de la tecnología de dron. Aquí vemos el dron, los tipos de dron que existen, vemos también los componentes que tienen los drones y cómo esos componentes se relacionan entre sí. Y vemos las propiedades que cada uno de estos objetos que hemos modelado, que hemos elaborado en este modelo, pues tiene, tanto las propiedades físicas como las propiedades de acción, o sea, las activas, lo que nos permite manejar ese instrumento. Luego está el aprendizaje algorítmico, que consiste en desarrollar habilidades y destrezas en el modelado de procesos o de actividades. Aquí hay distintas técnicas que podemos usar, los diagramas de flujo, el diseño de algoritmos, y podemos usar también el modelado de procesos. Podemos, por ejemplo, modelar los procesos de inicio y finalización del dron, es decir, cómo se enciende el dron y cómo se apaga. Podemos también modelar los procesos de operación y uso, es decir, cómo podemos navegar, cómo podemos tomar las mediciones de ese dron que nos han asignado y cómo podemos procesar los datos topográficos. Finalmente está el aprendizaje experiencial, que consiste en desarrollar las habilidades y destrezas en la aplicación práctica de la tecnología. Aquí podemos aplicar distintas técnicas, por supuesto, las técnicas de operación y manejo frecuente que desarrollamos en el uso del dron, es decir, en tocar ya el dispositivo que estamos aprendiendo. Y podemos usar también el pensamiento de diseño, es decir, podemos diseñar la solución del problema que requiere el uso de la tecnología. Es decir, si nuestro problema era cartografiar con el dron, pues bueno, vamos a diseñar el proceso necesario para poder llevar a cabo la cartografía usando esta tecnología. Entonces entendemos el problema, definimos las soluciones, seleccionamos la mejor solución, desarrollamos la solución y probamos la solución. Ya a modo de colofón, pues hemos visto que las inteligencias artificiales generativas pues abren un abanico de oportunidades y también de amenazas, tanto para el profesor como para el estudiante. Surgen preguntas que vamos a tener que hacernos y responder. Yo no tengo respuesta para todas ellas, pero sí puedo decir con propiedad que hemos venido usando estas técnicas durante los últimos 4 años con resultados bastante halagadores. Las preguntas que habría que hacerse en este punto es cómo usarlas para enseñar y aprender de una manera rápida y efectiva. Es decir, cómo usar distintas formas de pensamiento, cómo usar las formas de aprendizaje y sobre todo cómo usar las inteligencias artificiales generativas, que ya explico brevemente para concluir. Debemos cambiar nuestros métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Pues yo creo que llegó el momento de hacerlo. Es decir, tenemos que cambiar de ese modelo tradicional del profesor con un conjunto de alumnos y de ese modelo de un profesor que lo sabe todo y los alumnos que son esponjas y que absorben el conocimiento, a un modelo mucho más cooperativo, más colaborativo, donde el aprendiz sea dueño de su proceso de aprendizaje y pueda participar en este tipo de actividades, ¿verdad?, bajo la dirección del profesor. Otras preguntas que podemos hacernos es cómo vamos a evaluar el aprendizaje, ¿sí? Cómo resolver los problemas éticos de plagio, de uso indebido, malintencionado, cómo citar a un chatbot. Pues bien, hay muchas preguntas ahorita que están sin responder, que tenemos que empezar a discutirlas en los ámbitos académicos para poder utilizar esta tecnología. Lo que sí no debemos hacer, obviamente, es prohibir estas tecnologías. Eso sería un grave error. Eso sería equivalente a los errores que cometimos hace unos años atrás cuando prohibimos el uso de las calculadoras en el salón de clase o el uso de las computadoras para aprender. No tiene sentido. Las tecnologías están evolucionando y queramos o no, están allí. Y se van a convertir en ubicuas, las vamos a usar de manera cotidiana, las vamos a tener presentes en todo momento, de la misma manera como tenemos este aparatico celular, que por cierto contiene una gran cantidad de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, ¿no? Si se han dado cuenta. Bien, otro punto importante es los avances en la inteligencia artificial, pues también plantean muchas interrogantes. Estamos ante una nueva revolución tecnológica, como lo dije al comienzo. ¿Será este el momento, o será este momento el comienzo del fin de la humanidad? Es decir, ¿qué nos espera con el uso de todas estas tecnologías inteligentes? Pues bien, esas son preguntas que las dejo planteadas para que las discutamos a continuación.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.